posiblemente elegí el tema de la generación del 27 porque yo recuerdo que desde el Instituto de Jaén, cuando estudiaba en el Instituto Virgen del Carmen de Jaén, en el que tuve además unos profesores magníficos. Ahí ya en la historia de la literatura contemporánea me fijé especialmente, quizá porque ellos lo explicaron muy bien, el caso es que me fijé en los poetas del 27, ¿no? Especialmente. Y a partir de ahí se inició un interés que iba a desembocar luego en la tesis sobre Emilio Prados, ¿no? En concreto, estando ya en Málaga, pues claro, era más fácil trabajar sobre un poeta de Málaga en concreto. Emilio Prados fue el que abrió la Imprenta Sur, donde salió la revista Litoral, que fue de hecho la plataforma de la que salió toda la generación del 27. Y luego los libros que sacaron de la imprenta, la colección de libros, donde sacaron sus primeros libros, Cernuda, García Lorca, Alto Aguirre, todos los grandes, ¿no? Los grandes poetas del 27. Son 8 o 10 poetas, ¿no? O 12, la nómina varía según quien la maneje, pero los clásicos son los que aparecieron, digamos, los nombres que aparecieron en la antología que hizo Gerardo Diego. Gerardo Diego hizo en el año 32 una antología de la poesía española contemporánea, donde incluía a los nuevos, fundamentalmente, a la nueva poesía española, o sea, lo que se llamó Generación del 27. Y ahí aparecían los mayores, que eran Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Jorge Guillén, que eran lo que los poetas que Cernuda llamó de forma un poco despectivamente los poetas profesores, frente a él, que se consideraba un poeta, digamos, nato, sin recursos eruditos, ¿no? Sino un poeta vivo, romántico. Entonces, pues, figuraban todo esto en la generación, digamos, mayor, la parte mayor de la generación, los poetas profesores, y luego todos los más incorporados después, como Emilio Prado, Alto Aguirre, Luis Cernuda, y algunas mujeres, por cierto, de las que se habla poco, Ernestina de Champurcín, por ejemplo, y varias mujeres hubo. Entonces, sí que la generación es fundamental, acabaría convirtiéndose en la generación por excelencia de ese periodo que va de la guerra civil a los años 40, 50, ¿no? Y digamos que sigue vivo. De hecho, hay una cantidad enorme de trabajos que se están haciendo, tesis doctorales, o sea, es un poco inagotable el terreno, porque claro, es la obra de 12 o 13 escritores que dejaron mucho detrás de sí, una obra importante, ¿no? Algunas escritas en España y otra parte escrita en México y otros países latinoamericanos donde se exiliaron. Hice una tesis doctoral sobre Emilio Prados y los poetas del exilio español en México, o sea, los poetas del 27 exiliados en México, Cernuda, Manuel Alto Aguirre, en fin, y muchos otros republicanos, ¿no? Y entonces, al hacer la tesis doctoral, que estuve un año en México para hacerla, o sea, la estancia en México y la relación con la familia Alto Aguirre, pues me facilitó, por ejemplo, el conocimiento de Octavio Paz, que era muy amigo de ellos y iba a su casa con mucha frecuencia a comer y a estar allí. Entonces yo lo conocí allí, tuve bastante contacto con él, le hice alguna entrevista hablándome de los poetas del 27, dando una imagen muy personal, era muy inteligente, muy interesante todo lo que él hizo, ¿no? Y entonces, o sea que esa estancia en México fue decisiva absolutamente para poder hacer la obra, la tesis doctoral. También tuve bastante ayuda, tengo que decir también, de la residencia de estudiantes de Madrid, porque era el sitio donde había estudiado Emilio Prados, ¿no? Y su hermano Miguel, ¿no? En relación con lo que yo he escrito, con la obra que podíamos considerar más personal o creadora mía, pues podía hablar de, bueno, Arcadio en llamas, y exactamente se llama República y Guerra Civil en Málaga, 1937-1939. Esto es exactamente una antología de textos relacionados con lo que pasaba en Málaga entre el 37 y el 39, en la época de la República y la Guerra Civil. Entonces, el hecho de que yo hubiera estudiado, me hubiera dedicado mucho
a ese momento, pero en lo literario, la generación del 27, que terminó con la República y con el exilio, eso me hizo preguntarme, yo quise saber más, digamos, de qué pasaba de fondo, qué estaba pasando en Málaga, en la Málaga real, digamos, en la Málaga, en las calles y en la Málaga real, en el momento prerevolucionario, claramente, donde hubo una subida enorme de los movimientos sociales, de la fábrica, la destrucción de fábricas y destrucción de cosas, las famosas chimeneas que quedan, son restos de la Málaga industrial, que fue muy importante. Entonces este libro es interesante, creo yo, porque recoge toda la, digamos, lo que hay de fondo de la generación del 27. Un recorrido por la Málaga de esos años, visto desde muchas perspectivas distintas, tanto nacionales, malagueñas, locales, como internacionales. Con lo cual creo que es un libro que tiene interés, ¿no?, de contexto, como contexto. Bueno, aparte de la generación del 27, pues yo creo que he desarrollado una serie de actividades, digamos, paralelas también, que tienen que ver con el mundo de la cultura, con el mundo de las ediciones, sobre todo, ¿no? Podía hablar de la revista, una revista que fundamos un grupo de amigos en Málaga, que se llamaba Revista Puerta Oscura. Se llamaba Puerta Oscura, Revista de Ultramarinos. Ese era el nombre de la revista. Y bueno, ahí esa revista de la que salieron como 7 u 8 números, muy bien editada, magnífica, realmente fue una revista importante, contó con la colaboración institucional, ¿no?, de la Diputación de Málaga, que en aquellos años pues invertía mucho en cultura y tal, y entonces eso permitió, esa, digamos, ayuda, permitió hacer una revista de categoría, de fotos, con fotos, ilustraciones, artículos de mucha gente y muy pluridimensional, digamos. Por ejemplo, este número, que es un número especial que estuvo dedicado, a Marruecos. De hecho, se llamaba Al Protectorado Español, que fue el protectorado en África. Y entonces, en ese momento vivía en Tánger, había varios escritores norteamericanos, algunos que iban con frecuencia, como Tennessee Williams, y los poetas Beat, la llamada Beat Generation, ¿no? Y en concreto el que vivía con más estabilidad allí era Paul Bowles. Le hicimos una entrevista que duró varios días, estuvimos con él varios días, y la entrevista es esta que aparece en el número este de Puerta Oscura. No ha pasado nada, ese título es de él. Él lo dijo cuando le preguntábamos por su vida y que había vivido muchísimo, que había conocido a mucha gente, y terminó diciendo: no ha pasado nada. Entonces ese fue el título que le dimos a la entrevista. Creo que fue la primera entrevista que se concedía, que se hacía en España de él. O sea, que lo dio a conocer también. Lo más interesante, más que haber aportado, porque he aportado relativamente, sí, en relación con el tema que me interesaba, ¿no?, del 27 y todo esto, pues sí ha sido, creo, he tenido cierta reconocimiento también de lo que he hecho, pero quizá lo mejor de todo ha sido la gente que he conocido, ¿no?, que me ha permitido todo eso, conocer a gente muy valiosa, como los que citaba antes, de México, Octavio Paz, o por ejemplo Tomás Segovia, otro poeta mexicano magnífico. Y bueno, todo eso, ese ambiente que que tuve oportunidad de conocer, tratar y todo eso, tanto en México como en España también, en Málaga y Madrid, todo eso, pues en Sevilla también, pues sí fue muy decisivo, sí que lo fue. No olvidemos que estamos hablando de unos años, de los años más o menos se corresponden con lo que fue el gobierno de Felipe González en España, ¿no?, que fue un momento brillante, muy lejano, creo, a lo que está pasando hoy, las circunstancias muy diferentes, ¿no?, y también con más ilusión por parte de todo el mundo, ¿no?, porque era el momento del cambio, ¿no?, el primer momento del cambio, lo que se llamó el momento de la movida también, ¿no?, de la música, el cine, todo ese tipo de cosas, que fue un momento muy esperanzador, muy distinto a lo que hoy se vive, que hay cierta desesperanza y
y un futuro bastante incierto, ¿no? Entonces sí que fue interesante todo eso, sí, sí.